Muy bien, como ya sabrán, vamos al siguiente capítulo. Ya vimos el capítulo de cinética química. Ahora nos toca el siguiente capítulo que es de equilibrio químico. Si no estoy mal, en las ayudantías de la Miss Ivonne creo que justo acaban de terminar este capítulo, así que estamos listos para un repaso. Muy bien, ahora, antes que nada, ¿qué es el equilibrio químico? Como lo dice aquí, es estar en equilibrio, significa estar en un estado de balance. ¿Qué se refiere a esto? Yo tengo una reacción de A más B que me produce una sustancia C. ¿Cuándo esto está en equilibrio? Cuando esto deja de reaccionar para producir lo de acá y viceversa. Entonces llega a una sustancia en estado de balance, como lo dice aquí. Ya no reacciona más nada y queda justito como tal. Para los que ya vieron las prácticas de laboratorio, ahí ocurría, el profesor les ponía unas sustancias y cambiaban de color. Ahí está en equilibrio, cuando deja de reaccionar las sustancias unas con otras. Se llega a un equilibrio químico, que es lo que vamos a repasar este capítulo. Ahora, sigamos. ¿Cuándo se presenta el equilibrio? Dejo- Creo que puedo. No, 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 no. Uy, uy, uy. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Mm, ¿Este de cuadrícula? No, pero es que aquí no tengo el lapicito. Bueno, ¿cuándo se presenta el equilibrio? Como vemos, el equilibrio se presenta cuando reacciones opuestas ocurren con velocidades iguales. ¿Ya? La velocidad a la que se forman los productos a partir de los reactivos es igual a la velocidad que se forman los reactivos a partir de los productos. Ojo con esto. Aquí, la velocidad a la que se forman los productos a partir de los reactivos es igual a la velocidad a la que se forman los reactivos a partir de los productos. Sus velocidades de reacción son iguales, tanto yendo de este punto hacia el punto de acá y viceversa. Por eso hay una doble flecha en esta cosa. La reacción es reversible. Podemos ir del lado A más B hacia el lado C más D y viceversa. Y sus velocidades de reacción son iguales. Por eso vimos cinética química antes de este capítulo, porque hablamos aquí de velocidades de reacción. Y bueno, como resultado, las concentraciones dejan de cambiar, haciendo que la reacción parezca estar detenida, o sea, en equilibrio como tal. Como tal, la reacción no va a estar detenida, pero sí podemos disimular o afirmar aquella cosa, pero ya vamos a entender un poco más a profundidad esto. Listo. Equilibrio químico, acá. Concepto de equilibrio. Podemos analizar una reacción química sencilla, ver cómo alcanza un estado de equilibrio y una mezcla de reactivos y productos cuyas concentraciones ya no cambian con el tiempo. ¿Cuándo cuándo está pasando algo de equilibrio? Cuando las concentraciones de los reactivos cambian para formar productos, o sea, cambian con el tiempo. ¿Y cuando dejan de estar en equilibrio? Cuando sus concentraciones ya no cambian con el tiempo. ¿Por qué? Porque como vimos en el capítulo de cinética química, mientras la una desaparece, la otra va apareciendo. Entonces la concentración del lado de acá disminuye y la concentración del lado de acá aumenta. Y cuando deja de haber ese cambio en las concentraciones, es que podemos afirmar un estado de equilibrio. ¿Ya? Y bueno, como lo dice estos puntos, las dos medias flechas opuestas representan que es una reacción reversible. Podemos ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y la mezcla de equilibrio se representa porque la reacción es reversible. Ahora tendremos dos reacciones, la reacción directa y la reacción inversa. Como podemos ver aquí, o esto es muy importante para la demostración de la constante de concentración, si tengo una reacción directa, vamos de los reactivos a los productos. Y por las leyes de velocidad que vimos anteriormente, tenemos esta expresión, ¿verdad? N2O4, la velocidad de formación y su constante de velocidad con los reactivos. Y después, la reacción es reversible, podemos ir de los productos a los reactivos. Tenemos acá nuevamente otra ley de velocidad expresada de esta forma. Y bueno, aquí es un pequeño ejemplo de cómo funcionan las reacciones, ¿no?
como el N2O4 reacciona y se va convirtiendo de a poco a esta reacción con color. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos acá, dice, concepto de equilibrio. Como sabemos, el equilibrio, la velocidad de formación del NO2 en la reacción directa es igual a la velocidad de la formación del N2O4, o sea, sus velocidades de reacción son iguales. Por eso yo puedo afirmar esta expresión de acá, porque sus velocidades son iguales. Y acomodando esta ecuación, yo obtengo esto. Y de ahí nace mi K de equilibrio, mi K de concentración, mi constante de equilibrio. ¿Ya? De ahí nace esta constante de equilibrio Kc. ¿Ya? De ahí nace esto, gracias a las velocidades de reacción que son iguales. ¿Ya? Por eso tenemos Kf de formación directa y K de formación inversa. Y eso nos da nuestra constante Kc. Y esta fórmula es súper importante para para ciertos ejercicios que nos dan las velocidades de reacción. Bueno, las constantes de equilibrio de reacción. ¿Ya? Y bueno, ahora, como dice acá, una vez que el equilibrio se establece, las concentraciones ya no cambian. Como este es un punto muy importante, esto de acá, este puntito de aquí, el equilibrio es dinámico, lo que significa que algo de esta sustancia continúa convirtiéndose en NO2 y algo del NO2 sigue transformándose en N2O4. En equilibrio, los dos procesos ocurren a la misma velocidad. Si en algún control de lectura o en alguna pregunta teórica del examen les ponen, ¿el equilibrio se detiene con el tiempo? No, el equilibrio es dinámico, siempre va a estar algo reaccionando. Solo que cuando ya llega el punto de equilibrio, la velocidad con que se forma el uno y se forma el otro es lo mismo. O sea, la velocidad con que va para acá y va para acá es la misma que se ve que está en equilibrio y como que no reaccionara nada. Entonces, pero en sí sí está reaccionando algo. Es pequeño, pequeño, algo de estas sustancias están reaccionando, pero, ajá, están reaccionando. Entonces, nunca están quietas como tal. Muy bien, tenemos entendida esta fórmula de acá que nos ayuda bastante en ciertos ejercicios. Acuérdense, la constante directa sobre la constante inversa es igual a sus concentraciones y saco, pues, la constante Kc. Sigamos. Y bueno, finalmente se concluye que en equilibrio las concentraciones de los reactivos y de los productos no cambian con el tiempo. Para que establezca el equilibrio, ni los reactivos ni los productos pueden salir del sistema. ¿A qué se refiere este punto número 2? No salir del sistema. Yo tengo un sistema cerrado y ahí adentro de esto reaccionan las cosas. Reacciona la sustancia 1 con la sustancia 2. Y así esto se abre y se expone, pues ya se sale eh, se puede establecer otro tipo de equilibrio, por así decirlo, pero nuestro punto de análisis cambia. Y bueno, el equilibrio, una reacción específica de los términos de concentración, es igual a la constante Kc. Y como podemos ver aquí, sus concentraciones en un tiempo determinado, cuando establece el equilibrio, van a ser las mismas, las concentraciones. Y sus velocidades, cuando se alcancen el equilibrio, van a ser las mismas velocidades de reacción. Bueno, a ver. Ya. La constante de equilibrio Kc, como nosotros sabemos, es básicamente con la fórmula que nos dé de la reacción, que usualmente nos dan la fórmula. Y podemos establecerla. Kc es igual a lo de los productos sobre las concentraciones de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Y como lo dice aquí, las condiciones de equilibrio pueden alcanzarse desde cualquier condición, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. La ecuación química debe estar balanceada, mucho ojo con eso en algún ejercicio, verificar que esté balanceada. La constante de equilibrio depende de la estequiometría de la reacción, porque ya sabemos de estos numeritos de acá. Y la constante de equilibrio no depende de las concentraciones iniciales de los reactivos ni de los productos. Solo depende de las concentraciones en estado de equilibrio. Ya cuando se llegue al equilibrio químico, ahí se saca nuestra constante Kc.
¿ya? La constante de equilibrio depende de la temperatura especificada, eso es verdad, y no depende de otras sustancias presentes siempre y cuando no reaccionen con un reactivo o producto. ¿Cuáles son esas? Las sustancias heterogéneas que tenemos con sólidos. Los sólidos no reaccionan, no son tomados en cuenta, entonces no depende la constante de equilibrio de un sólido. Entonces, esta es la fórmula general de la constante de equilibrio para determinarla cuando se llega a concentraciones en estado de equilibrio. Vamos a ver. Esto también es muy importante que lo tengan anotado por ahí. La magnitud de la constante de equilibrio de una reacción nos da información importante sobre la composición de una mezcla en equilibrio. Cuando tenemos que nuestra constante de equilibrio es mayor a 1, el equilibrio se encuentra a la derecha, o sea, está en los productos el equilibrio. Podemos decir que predominan los productos. Y cuando la constante de equilibrio es menor a 1, podemos decir que predominan los reactivos. ¿Por qué se da esto? Porque la constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. ¿Y qué pasa si los reactivos es muy elevada? Si la concentración de los reactivos es muy grande, esto de acá se va a dividir para todo esto y va a tender a bajar, a ser menor, una constante de equilibrio menor. Entonces ahí está, si es menor a 1, hay mucha concentración de reactivos. ¿Y qué pasa si, los productos son hay mucha concentración de productos? Esto es muy alto, ¿y qué va a pasar con la K? Va a ir hacia arriba, va a subir, va a haber un mayor valor de K que va a ser mayor a 1. Entonces las concentraciones están predominantemente en los productos. Y así. Estos les suelen ser muy evaluados en lecciones y exámenes de que dónde se predominan los productos, dónde predominan los reactivos. Y bueno, vamos a ver. Ya. Ahora, llegamos a la constante de equilibrio en términos de la presión Kp. Cuando hablamos de términos de constante de equilibrio Kc, que es la que vimos hace un momento, hablamos en términos de las concentraciones. Y ahora que hablamos de la constante de equilibrios en términos de las presiones, tenemos la constante de equilibrio Kp, que nos dice cuando los reactivos y productos de una reacción química eh, son gases, únicamente cuando son gases, se puede formular la expresión de la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales, usualmente en ATM. Cuando se utilizan presiones parciales en atmósfera, bueno, tú mismo lo decía, en la expresión de la constante de equilibrio, esta se designa como Kp. Y es exactamente el mismo principio, solo que ahora hablamos de términos de presiones parciales, ya no de las concentraciones. Ahora, los valores de Kc son usualmente diferentes. No son iguales siempre, usualmente son diferentes, pero hay una forma de calcular la una mediante la otra, que es esto de acá. Y podemos decir que Kp es igual a la constante Kc por R, que es la constante de los gases, vamos a usar esta constante de acá, por la temperatura que nos da en grados Kelvin, ya que aquí tenemos un grados Kelvin, y delta N, que delta L es los moles de producto gaseoso menos los moles de reactivo gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí tenemos 2, tenemos 3, y aquí tenemos 1 y tenemos 2, aquí en los reactivos va a haber 3, en los productos va a haber 5. Esto va a ser 5 menos 3. Eso quiere decir el delta N, ¿ya? No es nada más que eso. Y ahí podemos obtener ciertos valores y resolver lo que nos pida cada ejercicio como tal. Y en los ejercicios también me pueden pedir las presiones parciales de cada sustancia. ¿Cómo calculo la presión parcial de cada sustancia? Eso creo que no lo coloqué, pero con la fórmula de Pavo Ratón, que si no mal recuerdo era esta, Pavo Ratón. R, que es la R. Ajá. Si no me equivoco, esta es la fórmula de Pavo Ratón. PB. Sí, y ya. Ahí con esto puedo calcular la presión parcial o la presión específica de una sustancia, o sea, de esta sustancia D, por así decirlo. Y bueno, ¿qué más tenemos? Ya. Esto de acá, este tema
es muy importante porque es netamente teórico y a veces nos tocan ejercicios y no sabemos qué hacer. Pero bueno, y ya mismo tengo un ejercicio justamente que evalúa esto. La constante de equilibrio de una reacción en el sentido inverso es la inversa o el recíproco de la constante de equilibrio de la reacción en sentido directo. Básicamente, si vamos de A, podemos decir, si vamos de A hacia B, vamos a tener una constante de equilibrio K. Y ahora, si queremos expresar de B hacia A, vamos a tener 1 sobre la constante de equilibrio. Y esa va a ser nuestra constante de equilibrio, como lo podemos ver acá. Podríamos decir que estos son propiedades de las constantes de equilibrio, si queremos verla de esa forma. En la otra, tenemos que si multiplicamos a toda mi reacción química por una n, al final la constante de equilibrio la elevamos a esa n. ¿Ya? Eso quiere decir esta segunda propiedad, entre comillas. Y después, nuevamente acá, la constante de equilibrio de una reacción neta formada por la suma de dos o más reacciones es el producto de las concentraciones de equilibrio de las reacciones individuales. Si yo sumo estas dos reacciones, si yo las sumo, esta se me va, eh, esta C y esta C se me va, me queda B más F de D más G y una constante K3 que va a ser la multiplicación de las dos constantes anteriores. ¿Ya? Esto de acá te lo pueden evaluar teóricamente o que dejes expresado ciertas cosas. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta cómo es que funciona. Acuérdense, si yo cambio el sentido, la divido, la paso a dividir 1 sobre la constante. Si yo multiplico un número entero, o puede ser fraccionario, yo luego elevo mi constante a ese número, y si sumo dos reacciones, multiplico mis dos constantes K. Eso sería todo con esta cosa de las geometrías o propiedades, como yo le digo, entre comillas. Ahora, bueno, esto de equilibrios heterogéneos y equilibrios homogéneos es lo mismo que vimos en el capítulo pasado. Si las sustancias están en la misma fase, usualmente es gas o es líquido, ¿cierto? Usualmente es gas o es líquido. Ya sabemos que si tenemos gas, nos pueden decir que nos pueden dar la reacción, las concentraciones de la reacción y nos piden la constante Kp, o sea, la constante de presión. Entonces, pero tenemos las concentraciones, podemos determinar Kc y por medio de la fórmula podemos sacar Kp. Entonces, ojito con eso. O líquido, estos equilibrios se llaman equilibrios homogéneos, ya sabemos, pues estamos en la misma fase. Y si las sustancias se encuentran en fases distintas, estos equilibrios se llaman equilibrios heterogéneos. Es lo mismo que vimos en el capítulo pasado. Ahora, como dice acá, y esto es muy importante nuevamente, siempre que un sólido o un líquido puro esté implicado en el equilibrio, su concentración no se incluye en la expresión de constante de equilibrio. Tal cual como podemos ver aquí, en esta reacción, que tenemos sólido, sólido y gaseoso. Entonces, nuestro K en términos de la concentración va a ser la concentración únicamente del dióxido de carbono y nuestra constante K en términos de la presión va a ser la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando expresemos nuestras concentraciones. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora viene algo muy interesante. Ahora, eh, lo matemático, por así decirlo, es todo eso que expliqué hace un momento. Ahora viene algo teórico, que esto de ley va al examen. El principio del Le Chatelier es algo muy evaluado, entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y ahora yo me di cuenta que en un ejercicio de examen que estaba revisando, preguntaron algo sobre QC y siendo sincero, yo no sabía que era QC, entonces tuve que investigar y leer y me di cuenta que QC no es nada más, nada menos que KC, pero en un instante determinado de tiempo, por así decirlo. ¿Y qué es todo esto del QC y qué relación tiene con KC? Pues vamos a ver.
El cociente de reacción Q es un número que se obtiene sustituyendo las concentraciones o presiones parciales de los reactivos y productos en cualquier punto durante una reacción en una expresión de constante de equilibrio. O sea, es la Kc en un instante determinado de tiempo específico. ¿Ya? Eso es el QC. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Lo podemos expresar de la misma manera que el Kc, solo que aquí son las concentraciones en un determinado tiempo, no cuando están en equilibrio. Ya no es cuando están en equilibrio, sino cuando está formándose el equilibrio. Ahí tengo una QC. Ahora, ¿cómo te evalúan esta cosa? Te preguntan, determine la QC cuando tenga estas concentraciones. Teniendo una concentración, una constante de equilibrio Kc de tal. Y te preguntan, ¿qué pasa cuando QC es menor que K? ¿O qué pasó o qué relación tiene esa QC que determiné con la Kc que me dieron? Y bueno, las únicas tres opciones que tenemos son estas de acá. Cuando la Q es menor que la K, la reacción está formando productos. ¿Ya? La reacción forma los productos. Es lo que vimos hace un momento. De la K, si K es mayor que 1, K es menor que 1, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa si la QC es menor que la K? Si yo tengo esto, la Q, por ejemplo, asignémosle valores, podemos tener una QC igual a, qué sé, 1 por, no sé, 10 a la 2, tal vez, que dudo mucho de esto, o sea, y acá podemos poner un 1,5, así no por 10 a la 2, aunque eso, si no me equivoco, era la menos 2. Bueno, así tenemos valores cualquiera. Aquí, K va a ser mayor que Q. Por lo tanto, las concentraciones de acá van a tender a ser mayores las concentraciones de los productos en equilibrio. ¿Ya? Los productos, si la K es mayor, va a ser mayores concentraciones en los productos de equilibrio. Por lo tanto, esta Q está yéndose hacia la derecha para formar productos. ¿Ya? Porque es una K mayor a 1. Si es una K mayor a 1, están formándose productos. Y si la Q es menor que la K, entonces va a tender a estar formándose esos productos mientras esté pasando el tiempo, ya que está reaccionando y yéndose hacia un equilibrio. Eso pasa cuando la K es mayor que la Q. Y es lo mismo, pero en un sentido inverso, cuando la Q es mayor que la K. La reacción está formando reactivos en K. ¿Ya? Y cuando ambas son iguales es porque se llega al equilibrio. Básicamente es eso. O simplemente podemos entender acá que si la Q es menor que la K, está formando productos. Si la Q es mayor que la K, está formando reactivos. O sea, una reacción va en sentido directo, la otra reacción va en sentido inverso. Y acá, como dice, podemos escribir una cantidad relacionada UP para cualquier reacción que implique gases utilizando presiones parciales en lugar de concentraciones. Son los mismos. Ambas concentraciones quedarían en los mismos términos, por así decirlo. Y básicamente eso es todo lo que nos preguntan con términos de la QC. Y simplemente tendríamos que analizar estos tres casos y saber cómo es que pasa eso. Bueno, vamos a ver. Ahora, el principio de Le Chatelier. Tenemos las concentraciones, temperación y temperatura, que es lo que perturba el cambio en un equilibrio. Y me determina si el sistema se desplaza hacia la izquierda o se desplaza hacia la derecha. Y sabemos que si es a la izquierda está formando reactivos, si es a la derecha está formando productos. Y lo que cambia es, lo que provoca estas perturbaciones son la concentración, la presión y la temperatura. Esas son las tres cosas que me cambian las concentraciones. Y en ese caso, yo me tomé la libertad de resumirles y dejarles explicado la forma más sencilla posible de cómo es que funciona cuando hay un cambio en la concentración de un reactivo y producto, que son estos de aquí, son todos los casos. Y yo los puse aquí para que los vean, pero más que nada
es que los razonen, pero a veces cuando estamos recién aprendiéndolo se nos complican. Ahora, ¿cómo se explica esto? Cambios en la concentración de un reactivo o producto. Cuando se alteran las concentraciones de las especies en la reacción de equilibrio, el equilibrio se va a desplazar o se va a mover hasta alcanzar un balance, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha productos, hacia la izquierda reactivos, sin alterar la constante de equilibrio, ya que es una constante, pues no. Ahora, si un sistema en equilibrio químico ya se encuentra en equilibrio y se aumenta la concentración de una sustancia en la mezcla, se aumenta o se quita, puede pasar lo mismo, puede pasar esos casos, ya sea un reactivo o producto, el sistema reacciona para consumir esa sustancia que se añadió y nuevamente llegar a un balance, a un equilibrio. Y asimismo, a la inversa, si se disminuye la concentración de alguna sustancia en los reactivos o productos, el sistema reacciona para producir parte de esa sustancia. ¿Ya? Eso es lo que pasa en esta situación. ¿Con qué se come eso? Digamos, yo tengo una cierta concentración de nitrógeno y otra cierta concentración de hidrógeno. Y acá tengo pues lo que me produce aquello. ¿Qué va a pasar si yo cojo y le añado más N2? Lo que va a pasar aquí es que el sistema va a consumir este N2 y va a producir NH3. O sea, que lo que va a pasar es que esto de acá, esta parte de acá se va a consumir un poco, y si se consume un poco de este de acá, esta parte del H2 también se consume un poco, y esto de acá se produce en una cantidad, se produce un poquito de esto. O sea, que el equilibrio se desplaza a la derecha. Si aumento la concentración de N2, el equilibrio se desplaza a la derecha. Aquí se lo dice, si se agrega N2, la reacción produce más NH3 y el equilibrio se desplaza a la derecha. Lo mismo pasa si yo agrego H2. Agrego H2, se va a consumir un poquito de este H2, este N2 se consume un poco y nuevamente se va a producir otro poquito más de NH3 y el equilibrio se desplaza a la derecha. Se agrega H2, la reacción produce más NH3 y el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Ahora, si yo agrego NH3, lo mismo, pero a la inversa nuevamente. Ahora, el sistema está en equilibrio. Yo agrego un poco de NH3. ¿Qué va a pasar? Tengo esta tal cantidad de N2, tal cantidad de H2. Yo agrego un poco de NH3. ¿Qué pasa? El equilibrio se va a ir hacia la izquierda, consumiendo esto que le añadí de NH3 y produciendo un poco más de estas dos sustancias. El equilibrio se desplazó hacia la izquierda. Si se agrega NH3, la reacción reduce la concentración de NH3, el equilibrio se desplaza a la izquierda. Ahora, lo mismo, pero a la inversa si yo quito. Si yo elimino un poco de NH3, yo elimino un poco, tengo tanta sustancia de esto, y yo le quito un pedazo, ¿qué pasó? Perturbé el equilibrio. Y acá va a consumir un poco de N2 y a consumir un poco de H2 y va a producir eso que perdí. Se consume lo de la izquierda y se produce lo de la derecha. ¿Ya? Y aquí lo dice, si se elimina NH3, la reacción produce más NH3 y el equilibrio se desplaza a la derecha. Eso es lo que sucede. Y nuevamente, si yo elimino N2, el equilibrio va a ir a la izquierda porque va a buscar producir ese N2 para volver al equilibrio. Si yo elimino H2, nuevamente a la izquierda porque voy a buscar volver a ese equilibrio. Y estos son los 6 casos resumidos de lo que pasa con esto. Esto me da la libertad de explicarlos todo paso cada uno a uno para que no haya confusiones en este tema. Y bueno, aquí están anotados. Esto es muy evaluado, en serio, esto es muy evaluado en los exámenes y son puntitos que son sencillos de adquirir. Ahora, ¿cuál más habíamos dicho que es el que produce cambios? El volumen y la presión. ¿Ya?
Los cambios de presión-volumen no modifican el valor de K. Por cierto, las concentraciones tampoco modifican el valor de K. Pero un aumento en la presión causado por una disminución del volumen, o sea que si la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Y hacia dónde va a ir el equilibrio? El equilibrio se desplaza a la reacción en la dirección en que producen menos moléculas de gas. Si la presión aumenta, va hacia donde haya menos moléculas de gas. O sea, aquí hay 4 moléculas de gas y aquí hay 2. Entonces, si aumento la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia la dirección que se producen menos moléculas de gas. En el caso de acá abajo, ¿hacia dónde se va a producir? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay solamente 2 moléculas de gas. Si la presión aumenta, hacia la menos cantidad de moléculas de gas. Ahora, una disminución en la presión, disminuye la presión, o sea que el volumen aumenta, se desplaza la reacción en la dirección en que produce más moléculas de gas. Entonces, en el caso 2, sería hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hay 4 moléculas de gas. 3 y 1, 4. ¿Ya? ¿Por qué puse volumen entre paréntesis? Porque a veces te puede decir, ¿qué pasa si yo le quito la mitad del volumen en los reactivos? Entonces, tenemos que ver si si el volumen baja, la presión aumenta y va hacia la menos cantidad de moléculas de gas. ¿Ya? Entonces es muy importante entender presión y volumen. Ahora, esto es también muy interesante. Si se añade un gas no implicado en el equilibrio, no se provocará un desplazamiento en el equilibrio. Si yo tengo estas sustancias de aquí y yo le añado un O2, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Hacia ninguna parte. No se va a desplazar hacia ninguna parte, porque el O2 no está implicado en esta reacción inicialmente. ¿Ya? Te ponen una reacción y después te preguntan, si yo le añado cierto gas, ¿qué pasa? No va a pasar nada porque ese gas no está involucrado en la reacción. ¿Ya? Y ya, si el número de moles de los reactivos y los productos son iguales, un cambio en la presión no desplazará el equilibrio en ninguna dirección. ¿Ya? Muy importante saber esos puntitos, esos detallitos. Y bueno, a ver, tenemos ya, efectos de los cambios de temperatura. Yo me he esmerado en estas diapositivas dejar muy explicado estos temas de Le Chatelier, porque al menos yo cuando vi la materia me confundía mucho en este tema, porque hay ciertas cosas que a veces leerlas o interpretarlas por ti mismo es un poco complicado. Entonces me tomé la libertad de dejar todo bien explicadito, bien bonito, para que no haya confusiones. En los efectos de cambio de temperatura, aquí sí la constante de equilibrio cambia. La mayoría de las constantes, ojo con esto, la mayoría de las constantes, o sea, no todas, pero la mayoría de las constantes cambian si se aumenta la temperatura. ¿Ya? Ahora, calentar una reacción. Al calentar una reacción o al aumentar la temperatura, en una reacción endotérmica se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Eso lo puse incluso con negrita. En una reacción endotérmica, cuando aumento la temperatura, incrementar la temperatura ocasiona que el equilibrio se desplace a la derecha, en la dirección en que se forman más productos y K aumenta. Y en una reacción exotérmica, el incremento de la temperatura causa que el equilibrio se mueva hacia la izquierda, en la dirección que se forman más reactivos y K disminuye. ¿Ya? Como sabemos, una reacción endotérmica absorbe calor y una reacción exotérmica libera calor o provoca calor. Y por eso tenemos de esta forma acá. O sea, que si calentamos una reacción exotérmica, se forman más productos. A la derecha. ¿Hacia dónde se forman productos? A la derecha, o acá. Y si tenemos una reacción exotérmica, se forman más reactivos. ¿Dónde están los reactivos? A la izquierda, hacia la izquierda.
Esto pasa cuando se aumenta la temperatura. ¿Ya? Ahora, cuando se disminuye la temperatura acá, al enfriar una reacción, tiene el efecto contrario, o sea, al disminuir la temperatura, ¿qué nos dice? Enfriar una reacción endotérmica, el equilibrio se va a mover hacia la izquierda. O por definiciones podemos decir que enfriar una reacción endotérmica ocasiona que el equilibrio se mueva hacia la izquierda en la dirección que produce calor. Ah, ¿y dónde produce calor? Produce acá, a la izquierda. Por eso está aquí, hacia la izquierda. Y la K disminuye. Y enfriar una reacción exotérmica, el equilibrio se desplaza a la derecha en la dirección que produce calor. ¿Dónde produce calor una reacción exotérmica? A la derecha. ¿Ya? Eso pasa cuando disminuyo la temperatura. Y muy importante esto de acá, cuando el delta H es mayor que cero, reacción endotérmica. Cuando el delta H es menor que cero, es una reacción exotérmica. ¿Ya? Muy importante recordar aquellos términos de ya capítulos bien pasados. Entonces, en resumidas cuentas, es esto de aquí. Hay que tener muy en claro cómo cambia o cómo perturba el equilibrio estas condiciones. Porque nos pueden jugar mucho con la mente estos ejercicios. Y efecto de los catalizadores, resumidas cuentas es esto, un catalizador no modifica la composición de la mezcla en equilibrio. Un catalizador no te afecta hacia dónde se desplazan los reactivos o los productos, no te hace nada. ¿Qué es lo único que hace un catalizador? Aumentar la velocidad de las reacciones. De ahí no hacen nada más, no perturban el equilibrio, no hace que se desplace a la izquierda o a la derecha, no ocasiona nada de eso un catalizador. Entonces ya. Vamos a ver. Y creo que aquí ya viene, bueno, y este es el resumen del libro que se encuentra como dije, que se encuentra en el libro, solo que esto no explica ciertos casos. Aquí solamente explica cuando se agrega una sustancia. ¿Y qué pasa si yo le agrego la otra? O si yo le agrego la de acá, o si yo le quito, en vez de agregar le quito, no te lo explica como tal. Entonces por eso yo lo puse más detallado en las diapositivas. Y nuevamente las presiones y la temperatura. Tal vez esta forma de acá les sirva mejor para entender lo de las temperaturas o para aprendérselos, como gusten. Y creo que esto es producto de solubilidad. Bueno, para terminar de explicar ya el último tema de la unidad y ya irnos a hacer ejercicios, la constante del producto de la solubilidad se implican en las disoluciones o precipitaciones de compuestos iónicos. Y estas reacciones son usualmente heterogéneas. La constante de equilibrio indica qué tan soluble es el sólido en el agua. Y siempre vamos a tener, como vimos acá, un compuesto iónico o un compuesto ionizado que se disocia siempre. Y aquí tenemos que saber cuándo son compuestos binarios o compuestos ternarios. Si son compuestos ternarios, pues hay tres elementos. Aquí tenemos el bario, si no me equivoco, este es el azufre y el oxígeno. Este es un compuesto ternario. Y siempre, ¿cómo se disocian? Se disocia uy, no se ve. Se disocia este metal de aquí y lo otro va todo junto. Y pasa lo de acá. Bario es bario, si no me equivoco. A ver, sí, bario, azufre y oxígeno. Se disocia de esta forma. Siendo sinceros, estos numeritos iónicos, la verdad, no nos interesa en nada, solamente nos importa si es que tiene algún valor estequiométrico, alguna de estas. Por ejemplo, hay aquí un 3, o si esto está entre paréntesis y hay un 2. Lo que pasa es que este 3 pasa aquí y este 2 pasa a estar acá. Y eso es lo único que nos interesa para este tema. Más que nada, estas valencias no necesitamos como tal saberlos. Al menos que no nos den la ecuación o no nos den la reacción, pero usualmente la colocan, así que no hace falta, no hay mucho problema. Usualmente te dan esta sustancia, te la dan escrita para que tú la disocies. Entonces no hay mucho problema con eso. Y bueno, queremos expresar la constante de solubilidad, es la KPS,
igual a sus concentraciones. Como ya sabemos, los sólidos no se toman en cuenta, no lo toman en cuenta, y trabajo con lo de acá. Y ya. Y eso es todo. Por acá, una disolución saturada es aquella en la que la disolución está en contacto con, perdón, con soluto no disuelto. Simplemente como para recordar que era una solución saturada. Y bueno, y esto de acá nos explica cómo formular esta reacción de acá, que es lo mismo que hemos visto con la constante Kc, la constante Kp, y ahora tenemos la constante Kps. Y algo muy interesante es que nosotros podemos expresar la constante Kp como como mol sobre litros, o por medio de la masa molar podemos, o bueno, el peso molecular, podemos llevarla y expresarla como gramos sobre litro. Eso dependerá de lo que nos pida el ejercicio. Entonces, en resumen, la constante Kps es exactamente lo que es las dos constantes anteriores, solo que ahora vamos a tener reacciones heterogéneas que se van a disociar. Y las reacciones que están con, y los compuestos que están con los sólidos, pues no se toman en cuenta y solo nos queda esto de acá. Y dependiendo de los coeficientes estequiométricos, esto va al cuadrado o al cubo, depende, pues, ¿no? De lo que tengamos. Y ya, es básicamente lo mismo de las otras dos, solo que con compuestos ionizados. No hay mucho que decir de eso de allá. Y bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda para ir a proceder a hacer ejercicios? Y no hay gran cantidad de fórmulas como tal. Ese es todo el resumen teórico que podemos tener de este capítulo. Entonces, ahora, ¿sí? Entonces, uy, no era hacer eso. Entonces, asumo que hasta ahí estamos todo bien. Vamos a proceder a hacer ejercicios, que es lo que más nos interesa, más que nada. En eso sí, denme un minutito hasta, este, hasta compartir el OneNote. ¿Tá?
ver. Ah, ahí está. Ya, ya cargó. A ver, tenemos este primer ejercicio. Nos dice que escriba la expresión de la constante de equilibrio, ¿ya? De las reacciones siguientes. Uy. Y que indiquemos en cada reacción si la reacción es homogénea o heterogénea. Nosotros ya sabemos cómo escribir las constantes de equilibrio. Aquí simplemente nos piden que esto quede expresado. Por lo tanto, en el literal A nos quedaría, a ver, ponerlo acá. Literal A, nos queda que K de equilibrio sería igual a los productos sobre los reactivos. Entonces, tenemos la concentración de N2O por la concentración de NO2 sobre la concentración de NO al cubo. Y esto, como podemos ver, es una reacción homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque todos están en en el mismo estado, o sea, gas. Es una reacción homogénea. Ahora, el literal B, nuevamente, esto va a quedar que KEQ va a ser igual a la concentración de CS2 por la concentración de H2 a la cuarta sobre CH4, su concentración, por la concentración de H2S elevado al cuadrado. Y esto nuevamente es una reacción homogénea. ¿Ya? Literal C, ¿cómo nos queda? Nos quedaría de la siguiente manera. A ver, nos queda, este está en estado sólido, no se lo toma en cuenta. Entonces simplemente nos queda que KEQ, la constante de equilibrio, es la concentración de CO a la cuarta sobre eh, la concentración, ya, de N de nitrógeno de O sobre 4, O cuarta. Y esto sería una reacción heterogénea. ¿Ya? Este numerito de acá no me afecta porque para que me afecte tiene que estar en la parte de acá. Entonces, no pasa nada. Vayan a confundirse ya que está entre paréntesis y es un subíndice. No. Y bueno, así con las demás, no hay mucho más que decir de las otras. Simplemente podemos dejarlas expresadas, ya saben. Este está en estado sólido, no se lo toma en cuenta. Y este está en sólido, tampoco se lo toma en cuenta. Y ahí lo podemos dejar expresado en términos de su concentración. Déjenme pegar otro ejercicio. ¿Está? A ver, déjenme- Ahí está. Eh, Listo.
Ahora sí, aquí es donde viene lo bonito y donde tenemos que emplear todo lo que hemos eh, repasado hace un momento. Nos dice 11 moles de hidrógeno, 11 moles de hidrógeno y 11 moles de yodo son mezclados a una temperatura de 764 Kelvin en un condensador cerrado. Inicialmente el color de la mezcla es púrpura intensa debido a la alta concentración del vapor de yodo. El color púrpura se palidece y cuando se alcanza el equilibrio, el color de la mezcla es un rosado pálido y hay 17 moles de yoduro de hidrógeno presentes. Nos dan las constantes R y nos dice el equilibrio es representado por la siguiente ecuación. ¿Ya? Escriba la expresión para la constante de equilibrio Kp para la reacción. Lo que primero tendremos que ver es que la ecuación esté balanceada. Y como podemos observar, aquí falta un 2. Quedarían dos hidrógenos, 2 yodo y 2 yodo. Entonces, ahí tenemos la ecuación balanceada. Eh, ¿Se ve un poco pequeño o está bien el tamaño? Ok, tal vez se vea un poco pequeño. Ahí creo que se ve mejor. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Escriba la expresión para la constante de equilibrio Kp para la reacción. Calcule el valor de la constante de equilibrio Kp para la reacción. Determine el valor Kc para la reacción. Mm, ya. Aquí el ejercicio está mal expresado. Aquí debería ser Kc, aquí Kc y luego Kp. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta me están dando concentraciones. De 11 moles de yodo. Y al final, bueno, y al final hay 17 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces me están dando concentraciones, no me están dando presiones parciales. Entonces, un poco raro que al comienzo me pidan la Kp. Entonces, ajá. También nosotros sabemos que la molaridad es igual a moles del soluto sobre litros de la solución. Entonces, acá no nos están dando ninguna cantidad de litros, podemos trabajar con nuestra cantidad de moles que nos está dando. Podemos decir que la concentración es de 11 moles de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo escribimos la expresión de la constante Kc para la reacción? Simplemente es esto. A, literal A, me queda que Kc es igual a la concentración de HI al cuadrado sobre la concentración de H2 por la concentración de I2. Y eso es todo para literal A. Para el literal B es donde viene lo bonito y donde es que comienzan los cálculos. El literal B, lo que tenemos que hacer aquí, eh, creo que mejor lo hago acá, que hay más espacio. Lo que tenemos que hacer aquí es una tabla de concentración. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos una concentración inicial, un cambio y una concentración final, o mejor dicho, una concentración de equilibrio. Entonces, en la parte de acá arriba, colocamos nuestra reacción. H2 más I2, que me produce 2HI. Procedemos a hacer nuestra tablita así toda bonita. Acá y para acá. Ahora, ¿cuál es la concentración inicial de las sustancias que yo tengo? Al comienzo tengo 11 moles de hidrógeno. Pues 11 moles de hidrógeno. 11 moles de yodo. 11 moles de yodo.
son mezclados a una temperatura tal, en un contenedor cerrado, inicialmente de color de la mezcla es púrpura intensa debido a la alta concentración de valor de vapor de yodo. El color púrpura se palidece y cuando la mezcla alcanza el equilibrio es un rosa pálido y hay 17 moles de yoduro de hidrógeno. ¿Ok? No me está diciendo nada de la concentración inicial del HI. Por lo tanto, yo pongo que eso es cero. Ahora, esta reacción está cambiando. ¿Me dicen algo acerca del cambio? No. Entonces, lo que podemos hacer, y de hecho lo que se hace aquí, es poner un cambio negativo ya que está desapareciendo, menos X, un cambio negativo ya que está desapareciendo, y acá un cambio positivo X. Y acá le colocamos el coeficiente estequiométrico. Como aquí está un 2, yo coloco ese 2 acá abajo. ¿Ya? Y al final, la concentración de equilibrio va a ser la suma. Entonces acá simplemente nos queda 11 menos X. Y 11 menos X. Y acá me queda 2X. No, queda acá. Y acá me queda que hubo 17 moles en el equilibrio. Cuando se alcanza el equilibrio, el color de la mezcla es un rosa pálido y hay 17 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces 17. ¿Cómo obtenemos el valor de X? Pues aquí ya está muy sencillo. Simplemente tenemos 2X, sería igual a 17. Y ya, simplemente eso. Tenemos las reacciones que Profesor, disculpe, me confundí dónde salió el 17. este valor de aquí. Dice que Ok, gracias. al de equilibrio hay 17 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces, se produce ese cambio en 2X y al final va a haber 17. Entonces, por eso 2X va a ser igual a 17. ¿Ya? Y acá se pone que la condición inicial más el cambio va a dar la condición del equilibrio. Y listo. Entonces, determinamos ese valor de X. Me queda 8.5. Y al final me queda que X es igual a 8,5. Y con este valor de X ya puedo determinar mis otros valores de equilibrio. Entonces, acá nos quedaría 11 menos X. Por si acaso, esto más esto me da el cambio, ¿no? Entonces acá 2X más 0 me da el cambio, por eso lo igualo. Entonces aquí este 11 menos X es igual al cambio. Yo reemplazo esto y me da el cambio digo, la concentración del equilibrio. 11 menos X es igual a la concentración del equilibrio, por eso coloco el 11 menos X. Y acá pongo 2X más el 0, me da 17, que es la concentración del equilibrio, por eso lo igualo. Por si no se entendió en esa parte. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Aquí sería 11 menos 8.5. Queda 2.5. Me quedaría verde. El cambio sería 2.5. O podemos decir que simplemente acá es 2,5. Y acá va a ser nuevamente también 2,5. Y ya tengo los cambios, las concentraciones en equilibrio de los tres. Con eso puedo determinar la constante de equilibrio Kc. Por lo tanto, me quedaría aquí que Kc es igual a 17 de aquí, concentración de equilibrio 17 y esto es al cuadrado, lo que tiene el 2 allá.
sobre 2,5 y 2,5. ¿Por qué va al cuadrado? Por lo que ya hablamos hace un momento, que va expresado según cómo está en la fórmula. Y en la fórmula está el 2 aquí como coeficiente estequiométrico y pasa como exponente. Y me queda 46,24. A ver, pues sí, me queda KC. Uy, KC es igual a 46,24. Y ese es mi valor de KC. Y así de sencillo. Eso básicamente es todo lo que se hace, una tablita de concentración inicial, el cambio y la concentración en equilibrio. Saco mi Kc. ¿Y cómo determino mi Kp? Pues con la fórmula. Una pregunta. ¿El signo de X Dígame. dependía si era productos o reactivos? Pero Exacto. depende si es inversa o es directa. Siempre vas a tenerla de forma directa, de izquierda a derecha. O depende de cómo te pongan. Siempre los productos, Me pre- me- los reactivos siempre van con negativo. Ya, Los reactivos pero- desaparecen y aparecen los productos. ya, Entonces, si tú tienes la fórmula al revés, trabajas lo de la forma inversa. ya, ya, gracias. ¿Sí? Y eso no, o sea, no te, ¿cómo lo digo? No te dan la ecuación de la otra forma, así que no hay problema con eso. Pero tú siempre pon los reactivos con menos X y los reactivos con positivo. Y eso se resuelve de esa forma. Y ya. Ahora, el literal C. Nosotros sabemos que Kp es igual un tutorial con la reacción al revés, ¿ya? Y te dieron la constante de equilibrio. Bueno, ¿te dieron? Sí. Hmm. Me lo pasas luego y yo paso la solución al grupo, ¿ya? Para revisarlo, porque no he visto un ejercicio de esa forma, así que quiero analizarlo, ¿ya? Me lo pasas, por favor. Si es que lo tienes, si no, pues ya fue. Entonces, Kp va a ser igual a Kc por la constante R, por la temperatura y por el delta N. Entonces, ya, Kp va a ser igual 46,24. La constante R, ¿cuál era nuestra constante R? 0,082. 0,082. Este era ATM por litros sobre mol por K. Esto de acá lo multiplico por la temperatura, que nos daba una temperatura de 764 Kelvin. 764 Kelvin. Y esto lo elevo al delta N, que hay dos en el producto y hay dos en los reactivos. Entonces esto sería a la cero. Y todo esto elevado a la cero, pues es 1. Y al final me queda que mi Kp es igual a esto. Y ya estaría. En este caso, el Kp y el Kc son iguales. No hay un cambio como tal. Y ya, me queda eso. ¿Alguna pregunta? Tal vez. Entonces, ahí está un ejercicio muy típico, de los más sencillos, podríamos decir, que nos pueden tocar. Vamos a ver, tengo otro que me gusta. Está. Este de aquí está bueno.
Si alguno tiene ejercicios que quisiera que se revisen, pues los pueden pasar por el grupo y yo en cuanto tenga tiempo los reviso y los resuelvo y los paso. Este que me acaban de pasar. Se ve interesante. Interesante. Mira, vamos a ver. ¿Qué nos dice el ejercicio que tenemos aquí? Considera el siguiente proceso de equilibrio a 700 grados centígrados. Tenemos una reacción homogénea. Un análisis muestra que hay tantos moles de esto, tantos moles del otro, y tantos moles de acá, contenidos en un matraz de 12 litros. Calcule la constante de equilibrio que hace de la reacción. Nos están dando el valor de litros, y acá nos están dando en moles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sacar la concentración. Eso es lo que deberíamos hacer. Yo cuando estaba viendo la materia, no leí lo de los litros y yo directamente colocaba los moles y bueno, entonces no. Sacamos las concentraciones. Yo sé que la molaridad es igual a moles del soluto sobre litros de la solución. Entonces, saquemos la primera concentración. Vamos acá. La molaridad del hidrógeno 2 va a ser igual a 2,50 sobre 12. Va a ser igual a 0,2083 mol sobre litros. Caramba. La otra concentración, igual a los moles de S2, azufre diatómico, sería 1,35 por 10 a la menos 5 sobre 12. Esto nos da 1,125 por 10 a la menos 6. Mol sobre litros. La otra, nuevamente, esto es un poquito tedioso, es verdad, pero toca hacer H2S. Va a ser igual a 8,70 sobre 12. Y esto va a ser igual a 0,725 mol sobre litro. Y bueno, ya tenemos todas las concentraciones. Calcular la constante Kc de la reacción no es la gran cosa. Vamos a calcular aquí. Me queda que Kc es igual a la concentración del H2S elevado al cuadrado sobre la concentración del hidrógeno diatómico elevado al cuadrado por la concentración del azufre diatómico. Y bueno, acá nos queda que Kc va a ser igual, sería 0,725 al cuadrado sobre H2, sería 0,2083 al cuadrado. Y S2 sería 1,125 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos queda esto? Esto nos queda, esto nos queda 1,077 por 10 a la 7. Y ya estaría. Pregunta, chicos, porque esto sí quiero que me lo digan. ¿El Kc tiene unidades? ¿Qué opinan ustedes? Díganme sus opiniones. Aquí es un debate enorme que hay. ¿El Kc tiene unidades o no tiene unidades? A mí me dijeron que las constantes de equilibrio no tienen unidad. Ok, a ti, Alison, para ti no tiene unidades. ¿Alguien más? Por favor, este es un debate enorme que hay en este tema. ¿Alguien más? Que le hayan dicho lo contrario o lo mío. Díganme sus opiniones, por favor. Quiero
saber qué tanto estamos con esto. A mí también me dijeron que es adimensional. Adimensional, ¿ya? Lourdes, ¿ibas a decir algo? Lo mismo que dijo Rafael, que son Adim- adimensionales. Ajá. adimensional. Ok, muy bien. Ahora, aquí hay un debate enorme, digo yo, con si es que tiene o no tienes unidades. Y depende. ¿Depende de qué? Del autor, o sea, del profesor. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, o sea, sí tiene unidades el KC, solo que nosotros, o al menos nosotros no deberíamos tomar en cuenta las unidades, pero en realidad sí tiene unidades. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto es concentración y la concentración de esa sustancia está en mol sobre el litro y esto queda al cuadrado. Y acá abajo también está en mol sobre el litro, esto queda al cuadrado. Y acá está en mol sobre el litro. Entonces, si nos ponemos exquisitos, esta concentración y estas unidades se van y me queda simplemente mol, eh, sería mol sobre el litro a la -1, ¿ya? En sí sí nos quedan unidades. Entonces esto va a depender mucho de sus profesores o de si la pregunta les dice que analice dimensionalmente. Entonces tengan muy en cuenta eso, porque a veces los profesores pueden ponerse un poco, no sé, tediosos y te piden que lo analices dimensionalmente y qué dimensiones te quedan. Mi profesor sí tomaba dimensiones, sí tomaba unidades de medida, entonces sí teníamos que tener un análisis de eso. Entonces, cuidado, alguna pregunta por ahí. O sea, en sí el KC sí tiene unidades, solo que nosotros no las tomamos en cuenta para este estudio. Entonces, os con eso. Y bueno, probémoslo y ya. Entonces vamos haciendo otro. Ya, este es bueno. Este de aquí es con presiones parciales. Otro. A ver, se ve un poquito chiquito. Carlos. Ya, ahí. Bueno, tienes que cargar. Y aquí sí hay que hacer mucho proceso en este de aquí. Esto sí da mucha pereza, pero bueno. El cuarto nos dice, se calienta una mezcla de 1,37 gramos de hidrógeno y 70 gramos de ese elemento es el bromo, si no me equivoco. Bromo, ajá. En un recipiente de 2 litros a 700 grados Kelvin. Las sustancias reaccionan como sigue, de esta forma de acá. Está balanceada, sí está balanceada. Se encuentra que en el equilibrio el recipiente contiene tantos gramos de hidrógeno. Calcule las presiones parciales de equilibrio de H2, Br2 y HBr2, HBr. Y calcule cada equilibrio. Ya, al comienzo tengo estos gramos y tengo esta litro. Y no veis nada de acá. Después va a haber un cambio y al final hay un tanto de, ajá, 0,5 gramos. Y ya, ya está.
¿qué tenemos acá? Si nos damos cuenta, nos están dando en gramos y nos están dando los litros. Entonces tenemos que llevarlo a términos de la concentración. Entonces, nosotros sabemos por fórmula que los moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Y sabemos también por fórmula que la molaridad es igual a los moles sobre, se me fue, ya, litros de solución. Y ya, si queremos sacar la concentración de este hidrógeno, primero sacamos sus moles y luego sacamos su concentración. Y así queda el ejercicio. Y eso hace que sea un ejercicio muy tedioso. Pero bueno, vamos a ver. H2. Primero hay que sacar las concentraciones para hacer luego un análisis de inicio, cambio, equilibrio. Entonces, ya vamos a escribirlo así. Moles de H2 va a ser igual a su masa, que sería 1,374 gramos sobre su peso molecular. El peso molecular del hidrógeno es 1. Como tenemos 2, sería 2 gramos mol. Y esto nos queda igual a 0,687 mol. Es del moles de hidrógeno. Ahora vamos con los moles de bromo. Tenemos 70,31 gramos. Los gramos de bromo, 79,9. ¿Sí? Sería 79,9 por 2. 159,8 gramos mol. Esto nos queda igual a 0,4399 mol. Ya. Vamos con el otro. Moles de R2 igual a no, ¿qué estoy haciendo? Ya, ya, moles de H2 en equilibrio. Eso hay que sacar. Pero igual a 0,566 gramos sobre 2 gramos mol. Esto nos queda igual a 0,283 mol. Listo. Ya, esto mejor lo pongo hasta abajo. Ya. Ahora tenemos los moles, saquemos las concentraciones. Entonces, está la molaridad del H2 sería igual a los moles, sería 0,687. ¿Sobre cuántos litros había? 2 litros. Sobre 2. Ayúdenme sacando eso, por favor. Con la idea del BR2. La idea del H2 en equilibrio. Esto sería igual a 0,4399 sobre 2. 0,283 sobre 2. Acá nos quedaría, sería 0,5 mol, 0,9.
Listo. Saqué mis concentraciones y bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos las concentraciones iniciales del H2, del Br2 y, y ya, básicamente. Entonces, vamos a analizar nuestra tablita. A ver, sí, voy a colocar esto acá abajo. Uy, ahí se ve muy pequeño. Ahí, creo que se ve mejor. Listo. Acá vamos a colocar nuestra tabla. O colocamos nuestra reacción. Era la H2 más Br2 produce 2HBr. Entonces, nuestro, nuestra concentración inicial, nuestro cambio, nuestra concentración en equilibrio. Nuevamente, tenemos nuestra tabla y vemos qué sucede. Al comienzo teníamos una concentración del hidrógeno de esto, 0,3435. Una concentración del bromo diatómico de 0,219. ¿Nos decían algo de esta sustancia? No, esto va en un 0. Entonces, esto cambia en menos X, esto cambia en menos X, esto cambia en X, por este coeficiente de acá, cambia en 2X. Entonces, al final, pues, ¿nos dicen algo de la condición final? No, la única condición final que nos dicen era el H2, que es esto de acá. Entonces, al final tenemos del H2 una concentración final de 0,14. Por lo tanto, acá me quedaría al final 2X y aquí 0,219 menos X. Entonces, centrándonos en esta parte de acá, nos queda, vamos acá, aquí, nos quedaría 0,33435 menos X igual a 0,14. Por lo tanto, X nos quedaría igual a 0,2. Y ya, nuevamente reemplazando esos valores, acá me queda 0,219 menos 0,2. Y acá me quedaría 2 por 0,2. Finalmente me queda un valor final de acá de 0,14, 0,02, 0,4. Y esas son mis concentraciones en estado de equilibrio. Y ya estaría. Y bueno, ¿qué nos pedía el ejercicio? Las presiones parciales de equilibrio del H2, bromo 2 y H bromo. ¿Cómo calculo las presiones parciales? Por habíamos dicho por medio de la ecuación Pago-Ratón, que es básicamente pues esta de acá. Vamos a ver, el literal A. Tenemos la fórmula esta, PB igual a N RT. Por lo que nos queda que PB igual a N de R y esto sobre B. ¿Y esto qué es? Esto es la concentración. Lo que nos queda que la presión parcial es igual a la concentración molar por R por T. Y ya, básicamente, podemos sacarla. Entonces, saquemos la primera. La presión
del H2. La concentración del H2 en equilibrio, 0,14. Por R, ¿cuánto vale R? 0,082. La temperatura, ¿cuánto era? Era 700 grados Kelvin. Esto va a ser igual a 0,14. Estoy omitiendo algo. Mm, Vamos a ver. No, está bien, vamos bien. Concentración, moles sobre B. Sí, está bien. Tengo los moles del de acá. Con 34 menos esto, me queda. Ajá, sí, está bien. Sí, ya. Perdón, queda 8,036. Y así con las demás. La presión del BR2 sería igual a la concentración del equilibrio de BR2, sería 0,02, 0,082 por 700 mismo, me queda igual a 1,148. Y por último, queda la presión del 2HBr a la concentración del equilibrio de eso, que sería 0,4, la constante. Y ya, 2,96. Listo. Obtuvimos las presiones parciales de esos de ahí, de presiones parciales de equilibrio. Entonces, estas son las equilibrios, estas son sus concentraciones, la constante de los gases, la temperatura, obtengo sus concentraciones parciales. Y bueno, en vía literal B, calcula la constante de equilibrio. Aquí nos pide la constante de equilibrio KE, o sea, KC. Podríamos calcular la KP y en base a la KP calcular la KC. Vamos a ver. Entonces nos queda que KP será igual a los productos, que es el HBr, las presiones, el HBr, todo al cuadrado, sobre la presión del H2, la presión del BR2. Si no me equivoco, esto no tenía exponente, ¿no? Ya, nos quedaría 8,036 al cuadrado sobre 1,148 por 22,96. Esto nos da 0,036 al cuadrado sobre 1,1
48 por 22,96. A la 2,45. Y por último nos quedaría determinar la fórmula de Kc. Para determinar Kc, sabemos que Kp igual a Kc por R por T por el delta N, cosa que nos queda que Kc es igual a Kp sobre esto de acá. Y aquí tenemos 2 y 2, entonces tenemos elevado a la 1. Entonces esto nos queda igual que Kc es igual a Kp sobre esto de acá elevado a la 0. Por lo que entonces nos queda que Kc es igual que Kp. Entonces Kc es igual a 2,45. Y listo. Así nos quedaría para este ejercicio de acá. 2 y 2. 2 menos 2 es 0. Pero, ¿mm? Y ya. Así resolvemos este tipo de ejercicios. Un poco tedioso estar convirtiendo de moles a a concentraciones, pero toca. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a seguir con algún otro. Ya. Vamos con uno de Le Chatelier. Y aquí es donde los quiero ver si me pararon bola. Vamos a ver. Y básicamente esto es todo sobre esta unidad. No hay gran cosa más. Los ejercicios son relativamente sencillos, así que no hay mucho que analizar. No, no es la gran cosa. ¿Vale? Yo diría inclusive que lo más complicado es la Chatelier. Entenderle a este güey. Pero bueno, creo que se ve. Ahí, ¿hay una pregunta? ¿Subo para el ejercicio? ¿Quieres tomar la captura del ejercicio? Aunque yo paso el PDF igualmente por el grupo. No sé si seas nueva. Eh, ahí, no puedo hacer más chiquito. Que se ve bien feo, pero bueno. Eh, no sé qué parte quieres tomarle captura. ¿A eso? Ahí. Ya. Bueno, igualmente yo comparto el material, así que no te preocupes. Ya. Ahora sí, vamos a ver. El Le Chatelier. Confirmen. ¿Qué pasa aquí? Literal A. Tenemos la siguiente reacción. Una reacción tal, ¿cómo afectará cada uno de los cambios siguientes a una mezcla de equilibrio de los tres gases? Responder las siguientes preguntas. Si se agrega O2 al sistema, ¿qué pasaría? Analicémoslo de esta forma. Yo tengo esta cantidad de ahí, esta cantidad, se movió esto, bueno, no importa. Yo tengo esta cantidad, tengo esta cantidad, yo tengo esta cantidad. ¿Qué pasa? Agrego O2, agregué este poquito. ¿Qué va a pasar acá? Se va a consumir este O2, se va a consumir, un poquito de este de aquí se va a consumir y va a producir un poquito de acá, o sea, a la derecha. Tema se desplaza a la derecha. Acá. Ah, se desplaza a la derecha.
Se calienta la mezcla de la reacción. Confirmen. ¿Qué pasa aquí? ¿Hacia dónde se va la mezcla? ¿Hacia dónde se va el equilibrio, digo? Es una reacción endotérmica. Digo que endotérmica, exotérmica, está perdiendo calor. Y estoy calentando la reacción. ¿Hacia dónde se desplaza esa cosa? A ver, vamos. ¿Alguien? ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? Una reacción exotérmica. Si es una reacción exotérmica y aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza a la izquierda. ¿Ya? Una reacción exotérmica aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Aquí está. Voy a colocar. Se demora mucho en cargar. Aquí está. Es una reacción exotérmica. Aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Ya? Ahí está. A ver. Se duplica el volumen de la reacción del recipiente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si se duplica el volumen? Si se aumenta el volumen aumenta, disminuye la presión. Y si disminuye la presión, ¿hacia dónde se va el equilibrio? ¿Hacia qué parte se va el equilibrio? Si se disminuye la presión. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Si se disminuye la presión, la reacción se desplaza en donde hay más moléculas de gas. ¿Dónde hay más moléculas de gas? En los reactivos. Entonces aquí se desplaza a la izquierda. A la izquierda. Vamos al literal D. Se agrega un catalizador a la mezcla. Vamos. Se agrega un catalizador a la mezcla. ¿Qué pasa si agrega un catalizador a la mezcla, chicos? Esa está muy sencilla, vamos. ¿Qué dijimos sobre los catalizadores? Ya, esta sí está. Confirmen, ¿qué pasa si agrego un catalizador? No influyen, exacto. O sea, no se desplaza. O podemos poner no afecta el equilibrio. Vamos con la E. Se aumenta la presión total del sistema agregando un gas noble. ¿Qué dijimos sobre los gases? Que no están si se agrega algo que no está en la fórmula inicial. Vamos, este también está muy sencillo. No hay que analizar mucho. ¿Qué pasa en esta ocasión? ¿Afecta, no afecta, se desplaza, no se desplaza? Solo dejé completamente explícito en las diapositivas. Vamos, ¿alguien? Porfa. A ver, a ver. No afecta el equilibrio. Sí, exacto.
Si se agrega un gas noble, un gas que no tiene nada que ver con nuestra fórmula inicial, no afecta el equilibrio, porque no tiene nada que ver. Y por último, la F. ¿Qué pasa si se extrae CO3 del sistema? Ya, aquí esta sí podemos ver qué pasa. ¿Qué pasa si extraigo el SO3 del sistema? ¿Qué va a tender a pasar? Mi sistema se desequilibra. ¿Qué pasa aquí? ¿Hacia dónde se va a desplazar? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Vamos. Estoy Hacia la derecha. quitando. Exacto, hacia la derecha. Desplaza a la derecha. ¿Por qué se desplaza a la derecha? Yo tengo esta cantidad inicial, tengo esta cantidad inicial, tengo esta cantidad inicial, o sea, ya en equilibrio. Yo le quito un pedacito, ¿qué va a pasar? Consume un poco de acá, consume un poco de acá y produce productos, valga la redundancia, para que esto aumente un poquito. Por eso se desplaza a la derecha. Y ya, básicamente eso es todo. Estas son las preguntas de Le Chatelier que suelen poner, que yo pues les dejé bastante expresado bonito en las PPT, que ya luego les paso. Bueno, vamos a realizar un ejercicio más. Déjenme ver cuáles serían bueno. Ya, este de aquí, como para finalizar, está excelente. Vamos a ver, el que pueda responderme este ejercicio, eh, no sé, habrá prestado mucha atención, porque para sacar cómo resolverlo está muy implícito. Hay que cargue. Tururururu, caramba. Uy, Dios. Oye, ¿qué pasa, pues? Al fin. A ver, aquí. ¿Qué harían ustedes en este ejercicio? Me intriga su razonamiento. ¿Cómo resolverían esto? Yo lo expliqué en las diapositivas, así que, ajá, fui explícito en aquello. A ver, ¿alguien? Vamos chicos, no pasa nada si se equivocan. Les toman esto en una lección, ¿qué hacen? Pues que se demora mucho en cargar. Yo qué les había comentado anteriormente, que la velocidad de aparición y la velocidad de desaparición, o la velocidad directa y la velocidad inversa, son iguales. Y ambas tienen unas constantes de velocidad, lo que vimos en la unidad pasada, las constantes de velocidad K. Y al final me queda de esta forma. Y esta división es mi Kc. Mi Kc es igual a mi constante directa sobre mi constante de velocidad inversa, o R, como lo pone aquí. ¿Ya? Eso es mi Kc.
Esa es mi constante Kc. ¿Y qué me están dando? Bueno, y aquí lo pongo, y aquí lo escribí explícitamente. ¿Y qué me están dando acá? Ahí, para que se vea. Tengo el literal A. Me está diciendo, a 25 grados centígrados, las constantes de velocidad de las reacciones directa e inversa son de esto. O sea, que mi constante F directa es igual a 1,4 por 10 a la menos 28 eh, molar, segundos a la menos 1, y mi KR, o sea, mi K inversa, es igual a 9,3 por 10 a la 10, M a la menos 1, S a la menos 1. ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio a 25 grados centígrados? Ya, pues, mi KC es igual a mi KF sobre mi KR. Mi KC va a ser igual a, sería 1,4 por 10 a la menos 28 sobre 9,3 por 10 a la 10. 9,3 por 10 a la 10. Wow, demasiado elevado. Y esto me va a quedar igual a 1,50 por 10 a la menos 39. Kamikaze. El literal B. Vamos. Literal B, chicos. ¿Cómo me queda? Los reactivos. ¿A los reactivos? Sí, los reactivos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque es menor a 1. Exacto. Como KC es menor a 1, es decir que favorece a los reactivos. Y ya estaría. Básicamente, estos son los ejercicios típicos que suelen tomar acerca de estos temas. Intenté traer los más comunes, como para hacer un repaso general. La constante de solubilidad KPS, pues no la vimos, eso podremos repasarlo en la siguiente ayudantía. En la siguiente ayudantía, no sé, me gustaría repasar ejercicios de cinética química y de esta unidad. Y en la otra, ver el siguiente capítulo. Entonces, ya haré una encuesta para ver cómo tornamos eso. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, aclaración acerca de esta unidad? Ya el último tema tocaría verlo en la siguiente clase. Entonces, hasta ahí estamos todo bien. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, cualquier ejercicio que tengan acerca de la unidad y demás, me lo pueden pasar por interno para resolverlo.